Tercer bloque de los profetas de su tierra. Jorge, mientras seguías estudiando y preparándote para lo que sos ahora, nunca abandonaste el área artística. Siempre te quedó, seguiste haciendo cosas, porque nosotros te perdimos en esa época, o te veíamos esporádicamente, pero allá en Montevideo hiciste algo relacionado con el arte, teatro o alguna otra cosa. No, algunas veces en la misma facultad se realizaban algún tipo de... ¿Pero Murga Joven, por ejemplo, no? No. ¿Pero no te daban los tiempos? No me daban los tiempos, yo me dedicaba mucho, o sentía que tenía que dedicarme mucho, porque es otra cosa, a veces uno se exige, ¿no? Porque piensa que tiene que leer mucho más, o muchas veces más, lo que ya leyó. Entonces, no sé, me parece que me exigía bastante. Terminás tu carrera, Jorge, y haces una especialización. ¿Cuántos años te demandó recibirte como médico? Exactamente. Fueron 8 años, pues son 7, y después hay un internado en el cual vos pasás 3 meses en diferentes hospitales. Fui a Tacuarembó, en el Pediatra Rosell, en el Pasteur y en el Maciel. Y en el Maciel, cuando hice esa rotación, estuve en el centro de trasplante. Y de ahí fue que empecé a notar que podía ser un buen lugar para empezar a estudiar esa especialidad, la hemato-oncología. ¿Qué es la hematología? ¿Cómo es? Repetímela. Es hematología o hemato-oncología. Es el estudio de las enfermedades de la sangre. Algunas como la anemia, la trombosis, y después hay la parte oncológica, que bueno, son las leucemias, los linfomas, los mielomas. Porque todo el mundo dice que va a consultarte a vos es específicamente por un tema oncológico, y no es así. Genera un poco de temor verte. No, más los voy a ver cuando aquel. Los colegas lo envían al hematólogo. Siempre, o la mayoría de las veces las personas piensan que tienen algo malo. Y no necesariamente. No necesariamente. Hay enfermedades que se pueden, perdón la ignorancia, pero se pueden describir como comunes y que no tienen nada que ver claro, a lo sí. oncológico. Yo recuerdo cuando estábamos en el clínica, comenzábamos la mañana haciendo las visitas y recorríamos todos los pisos, porque el contacto que tiene la hematología o la sangre con todos los sistemas es continuo. O sea, pasabas de ir a la sala de nefrología a ir a cardiología, de ahí a gastro y así a neuro, porque todos los pacientes pueden acompañarse su enfermedad con alguna complicación hematológica, lejos de las enfermedades propiamente hematológicas, ¿no? ¿Te recibís, haces la especialización y te venís a Fray Bento ya directamente? ¿O? No, trabajé en Montevideo. Seguí trabajando en el centro de trasplante, y bueno, y lo que nos pasa siempre a los médicos cuando arrancamos, policlínicas o guardias en muchos lugares de un lado para el otro. Iba al CASMU, iba al SMI, y pues iba supliendo a algunos colegas que tenían ya puestos fijos en sus suplencias. Y después arranqué el interior en Mercedes. Antes iba a Rivera, a Bichadero, hacía... ¿Y esas conexiones cómo las lográs? O específicamente dicen, mirá, necesitamos tal especialidad. No, salís a buscar. Te conectás con amigos o con colegas, y salís a buscar. Salís con tu carpetita y buscás. Claro, con tu currículum y vas. Y te presentás. Y conoces al médico que es el titular, y bueno, para que te conozca, y después, si surge una licencia, una suplencia, te empezás a trabajar. Jorge, ¿cómo le enseñan a un médico, y te hablo a nivel general, cómo le enseñan del dolor? ¿Cómo sabés vos que esto es doloroso y sabés que es muy doloroso? Te digo porque a mí, por ejemplo, uno que ha tenido la
terrible experiencia de sufrir cólicos renales. Yo digo, ¿qué van a saber esto de lo que es el dolor? Digo, porque es una experiencia que yo te digo que es intransferible, es una cosa... Digo, ¿cómo te lo inculcan? Sí, había una charla que una vez dio, o siempre nos decía, un profesor, Gio Cesarco, Jean Maciel, y decía eso, que el dolor siempre duele. O sea, cuando te cuenta el paciente que tiene dolor, tú tienes que prestarle la mayor atención y encontrar de dónde arranca. Porque todas las personas tenemos un umbral diferente al dolor. O nos empieza a doler desde tal intensidad, que algunos son más altas y algunos pueden ser más bajas. Pero siempre es dolor. Y acercarse al paciente que no solo le empezó a doler hoy o ayer, sino que le duele hace años, es todo un trabajo de realmente ponerse en el lugar del otro y encontrar, no solo desde el medicamento, sino de los cambios que tiene que realizar o la manera que tiene que afrontarlo para poder mejorar su calidad de vida. Hay veces que bueno, no se lo puede sacar del todo, hay periodos en el que puede tener cierto dolor, pero tenés que estar con él y lograr entenderlo para mejorar su diario vivir. Fontana Rosa decía en el Inodoro Pereira, si no fuera por lo doloroso, el dolor no jode a nadie. Pero es así. Y a veces se me ocurre eso, pensar del tema de... Dice, no, los otros días yo te daba un diagnóstico y me decía, esto debe ser doloroso y debe sufrir mucho el paciente. Entonces digo, ¿cómo es que sienten esa situación? Y a veces me cuesta saber hasta cuándo es el umbral del dolor de las personas para especificar algo, ¿no? Y la cotidianidad que tienen ustedes los médicos ante situaciones de ese tipo, y el acostumbramiento, eso que como nosotros atendemos gente en nuestro trabajo, ustedes atienden el dolor continuamente. Sí. Y no hacerse, como yo te decía hoy, como la atención al público, como si solamente fuera un trámite, y estás hablando de dolor, ¿viste? Eso es lo que a uno le cuesta a veces. Sí, cuando uno empieza a ver, ¿no? O cuando ve por primera vez a un paciente y te cuenta todos esos síntomas, y luego vos los empezás a relacionar con su problema, con el que viene, ¿no? Y ya vas sabiendo en tu interior que tú lo vas a acompañar por mucho tiempo. Ese momento en el cual vos, de frente al paciente, lo escuchás, intentás entenderlo y ponerte en su lugar, cosa que es muy difícil porque es una experiencia intransferible. En ese momento tú tenés que estar muy presente, ¿tá? Para encontrar la manera de hacer que él mejore. Tenés que buscarla y en la próxima consulta preguntar si lo que vos le planteaste funcionó. Y si no funcionó, bueno, pero otra. Buscar otro lado. Buscar otra. Pero siempre estar con él. Y ahí, con ese simple gesto de preguntarle ¿y cómo pasaste? Y cómo, ya empezás a bajar un poco la ansiedad y a su vez el dolor mismo, al sentirse acompañado. Con Jorge Sclavi, los profetas de su tierra, volvemos al cuarto y último bloque de este domingo.